Nom, 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 nom. Buenas noches, profesor. Imagínate, apenas se aprobó Betsy. Con 13 citos, qué barbaridad. Todos por ahí menos el mismo. Conocer algo porque me... Apaguen su audio. Buenas noches. ¿No has visto mi análisis? No. ¿Onta? Ah, te hago ver después. Radiografía también. Parece que tengo algún compromiso Eso siempre has tenido. con el hueso. Apaguen su audio. Audios, buenas noches con todo, profesor, buenas noches. Buenas noches, disculpa compañeros. Buenas noches, compañeros. Por favor, algunos todas las veces se les tiene que estar diciendo que apaguen su audio, es una falta de respeto, porque ya ahorita de repente el profesor ya va a entrar a la clase y es feo estar interrumpiendo. Por favor, tengan presente eso, compañeros. Ok, cuando pides para irte a un lugar.
Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches.
Buenas noches, jóvenes señoritas. Buenas Buenas noches, noches, profesor. profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bien, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya. Les voy a primeramente a resolver el examen para pasar ya al nuevo módulo. Ya, se puede observar la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. En esta pregunta menciona qué libro es obligatorio en una oficina farmacéutica. Obligatorio es el libro de ocurrencias, ¿no? Porque como les había mencionado, el libro de psicotrópicos y estupefacientes solamente se llena cuando tenemos la venta de ansiolíticos, benzodiazepinas, por ejemplo, antidepresivos, anticonvulsivos, barbitúricos, por ejemplo, ¿no? Pero no siempre se llena, ¿no? En cambio, el libro de ocurrencias sí, ¿no? Entonces, por tanto, sí es obligatorio el libro de ocurrencias en este caso. Que es sí o sí obligatorio, ¿no? Muy bien. ¿Qué garantiza las buenas prácticas de almacenamiento? En este caso, el mantenimiento de sus condiciones, ¿no? Nosotros tenemos que ver todas las condiciones, ¿no? En este caso, las buenas prácticas nos mencionan eso, ¿no? Cómo poner las tarimas, las cajas, cómo deben estar apiladas y todo eso, ¿no? Les había mencionado. Bien, el envase mediato es en donde se coloca el producto, ¿no? Ese es el envase inmediato. Y el envase inmediato ya es el producto en sí, ya, ¿no? Que contiene ya la sustancia o el principio activo, se podría decir. Muy bien. ¿Qué es un proveedor? Bueno, un proveedor es aquel que abastece materiales necesarios, ¿no? Abastece, ¿no? El proveedor no almacena. Que distribuye los medicamentos. Necesariamente no distribuye, abastece, se podría decir, porque el que distribuye podría ser el transportista en todo caso, ¿no? En este caso es el que abastece, ¿no? Mediante un pedido, algo así, y abastece nomás, ¿no? Sin embargo, no se encarga de distribuir, ¿no? Cada uno tiene sus transportistas, todo eso les mencionaba, ¿no? Ya. Son áreas mínimas, excepto dice el área de lavado, ¿no? O sea, el área de lavado es un área que no es mínima, ¿no? ¿Ya? Dice, los estados Profesor, una patológicos. consultita, disculpe Sí. que le interrumpa. En la pregunta anterior acerca del proveedor, cuando estábamos respondiendo, yo me di cuenta que en todas las preguntas salía 2 puntos, ¿no? 2 puntos, Sí. el valor de cada pregunta. Y en Ajá. esta pregunta del proveedor salía 0 puntos, o sea, como que no estuviera contabilizada para el puntaje del examen. No, sí, antes de revisarlo el examen, agregué estos puntos de acá, como lo pueden observar en esta parte baja. Lo Ya. puesto los puntajes y antes de revisarlo, ¿no? Entonces, automáticamente cuando yo agrego los puntajes, también aumentan los puntajes en sus respuestas aquí en la parte superior que aparece, ¿no? Porque Por cuando yo vi eso, mi si se nota, habrán podido percatar, los que han podido ver su nota ha aumentado en 2 puntos así, porque de acá le he agregado un puntaje. porque cuando yo vi mi nota, profesor, salía 0 sobre 18, o sea, como que esa nota no me ha contabilizado y yo había marcado bien, como que ahí me bajó esos 2 puntos, porque me salió 0 sobre 18. Por eso, como le menciono, antes de revisarlo, lo he agregado estos 2 puntos y ya en sus notas de sus nóminas ya han podido observar que se les ha agregado el puntaje ya. Ah, ya, correcto, gracias. Ajá. Sí, no se preocupen de eso. A los que han respondido a estas preguntas y sus puntajes han aumentado en 2 y han podido percatarse. Ya, muy bien. Los estados patológicos para los cuales se aplica un medicamento, ¿cuáles son los estados patológicos? Las indicaciones en este caso, ¿no? Ajá, muy bien. En este caso las indicaciones están aplicados ya, pues no mediante una enfermedad. A esto se refiere cuando hablamos de estados patológicos, no es de una enfermedad. En este caso les decía, las tarimas de preferencia deben ser de De madera.
¿De madera? Madera, profesor. Plástico. Plástico, Plástico, ¿no? profesor. Ah, para que se pueda Claro, limpiar. porque les he mencionado que los de madera se podrían apolillar, la humedad lo podría desgastar con el tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, digo de preferencia porque nuestra normativa no nos especifica que debería ser de este material, ¿no? Pero sin embargo, yo les he mencionado a criterio personal que de preferencia debería ser de plástico, ¿no? Porque es un material que no se va a oxidar, no se va, con la humedad no se va a destruir, por ejemplo, ¿no? O no se va a Polías. polillar, ya entonces de plástico, ¿no? En el área de baja se ponen los Productos en mal estado. vencidos, ¿no? Profesor, en la literatura del manual Vencidos. menciona que son productos en malas condiciones y en ningún texto menciona que son medicamentos vencidos. Ahí entra mi inquietud. Por favor, ¿nos puede orientar en esa parte? Porque hay Perdón. preguntas que se discrepan del manual con lo que está en la diapositiva y lo que usted refiere. Por favor, ¿nos puede orientar en esa parte? En el área de baja, en las clases, si lo podrían revisar, está grabado igual todo, ¿no? Por eso les decía, si ustedes lo pueden revisar en esta área de baja, yo les había mencionado específicamente que los productos vencidos deberían estar en esta área, ¿no? Eso Pero es lo también principal menciona que los deberíamos productos en poner mal nosotros, estado, ¿no? y cuando hablamos de un producto en mal estado, hablamos en general. Mira, Incluso yo creo ahora, que si los hablamos productos, por vencidos. ejemplo, de mal estado, podríamos también, al momento, por ejemplo, de recepcionarlo, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar en mal estado y no necesariamente tienen que estar en el área de baja. Lo Es que pondríamos son más dos bien en el áreas área de cuarentena, diferentes, son ¿verdad? dos momentos diferentes, recepción y diferentes. Por eso le dije, Profesor, buenas noches. sí, Pero en la hoja o en el PDF que usted envía también, profesor, claramente dice que son los productos vencidos. Creo que los compañeros no se han fijado eso. sí, No por es eso el les tema de menciono, fijarnos, sino es el tema que en el manual, en áreas Yo de he puesto baja, están productos en de malas baja. condiciones. No Sí, mencionan. malas condiciones. por Entonces, eso le ¿en digo, qué nos vamos a referir? si ustedes, por ejemplo, por eso les decía, si ustedes pueden revisar en este caso las grabaciones, yo les he mencionado en esa parte específicamente, como les digo, que son los productos vencidos, ¿no? Necesariamente, ¿no? No, en mal estado les decía que podría ser un tema de cuarentena incluso, ¿no? O deteriorados podría ser en cuarentena, ¿no? Porque es un problema, por ejemplo, de fábrica podría ser, ¿no? Entonces, obviamente en un área de cuarentena, pero sí o sí los productos vencidos tienen que estar en el área de baja, ¿no? Por eso les digo, revisen las grabaciones Sí, y si hay alguna discrepancia, normal me lo hacen llegar y normal, podemos solucionar ese tema, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente que más que les he todo para mencionado que es el valorar productos las vencidos. diferentes opciones, no por cerrarnos en una, sino que hay alumnos que hemos marcado malas condiciones, otros que han marcado que vale 2 puntos, productos vencidos, pero en todo caso, ¿cuál es la prioridad? Exclusivamente productos vencidos. ¿Y a dónde van los que van en malas condiciones? A los de cuarentena, por ejemplo, cuando encontramos en malas condiciones, les he dicho, deteriorados en el área de cuarentena, ¿no? En observación, el área de cuarentena es como el área de Pero observación, ¿no? cuarentena no va cuando en el área de recepción, cuando están en mal estado y se coloca en cuarentena, que es lo que nos dijo usted, está en la clase grabada. Ajá. Pero ahí dice mal estado, ¿no? No dice tampoco recepción, nada en específico, ¿no? Entonces, en general dice mal estado, deteriorados, ¿no? Cuando, por eso les digo, ¿no? Cuando hablo en específico, por ejemplo, los productos en mal estado recepcionados, ahí sí podríamos hablar ya, pues, ¿no? Pero es en general, ¿no? Profesor, disculpe. Aquí Profesor, habría disculpe. que tomar prioridades, como les digo. En este caso estaríamos hablando de productos vencidos, ¿no? Profesor, disculpe. gracias. Profesor, disculpe. Sí. Es cierto que usted ha reiterado, le hemos hecho preguntas y usted ha reiterado que en el área de baja se va los productos vencidos. Sí, profesor, sí, yo recuerdo también que usted ha reiterado. Sí, por eso les decía, les vuelvo a repetir, señoritas, para no llegar a malos entendidos ni nada. Es bueno también discrepar sobre estas cosas porque obviamente tal vez estamos entendiendo mal un punto, ¿no? Pero está bien, como les digo, hay que revisar correctamente las grabaciones y mencionar lo cual es de prioridad, ¿no?
Ya, profesor, la alternativa es Vencidos. los vencidos, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué significa MOF? Manual de organizaciones y funciones. Funciones, muy bien. ¿Qué significa POE? Procesos operativos Procesos estandarizados. Estándares, ¿no? Muy bien. Ahora muy bien. Ahora este es MOF y este es POES. Lo vamos a ver a más profundidad justamente en este módulo ya que nos toca, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin antes mencionar algunos puntos muy importantes que lo vamos a ver. ¿Ven? ¿Alguna otra duda sobre las preguntas? Ya. Muy bien. La dinámica va a ser la misma. Como hemos venido trabajando. Ya saben las participaciones, todo eso que se va a hacer. Y en cuanto a eso va a ir su nota, ¿no? Porque incluso las participaciones o algunas preguntas que se les hace en clases, también se les está considerando, ¿no? Entonces, hay que estar atento a las clases y a las participaciones porque tenemos pues todo un módulo para poder participar, ¿no? Son cuántas semanas que manejamos, casi, bueno, descontando hasta que les deje los trabajos, serán pues 10 sesiones donde ustedes pueden participar, ¿no? Y siempre les estoy preguntando, participen, porque de eso también aumenta su nota, si han podido observarlo, ¿no? A veces tienen bajas notas en el examen y con las participaciones ya pueden aumentar en ese caso, ¿no? Sí, profesor. Profesor, Ya, entonces, sí. ¿cuál era la respuesta correcta de qué significa POE? Mi internet está intercortado, si no se le ha entendido, en favor, profesor, explíqueme. ¿Cuál era? Procesos operativos estándares. Ah, ya, profesor, gracias. Listo. Si bien es cierto que ustedes pueden tener algunas interferencias con su internet, pero no creo que durante las 10 sesiones, por lo menos en una sesión, traten de que su internet sea lo más legible posible, por lo menos hasta que participen, pues. Entonces, porque después del examen recién ya pues no tratan de, no sé, de que les deje un trabajo y todo eso, y a veces ya no se puede una vez que envíe, pues, porque yo la nómina lo envío prácticamente al día siguiente, ¿no? Y si no le envío al día siguiente, me descuentan también a mí, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, algún trabajo que ustedes quieran que sea antes, pues, del último examen, ¿ya? Profesor, buenas noches. Sí. Wow. Profesor, he leído en el mensaje, ¿no? Y el que han dado examen, o sea, yo de mi celular, como le digo, que para fallando mi celular, y yo he dado con otro celular, porque mi celular no había señal, se murió, ¿no? Entonces yo lo pasé el IM a otro celular y yo he dado con ese celular, pero tuve dificultades en capturar la pantalla, pero sí yo lo mandé. Yo lo mandé mi examen y solo en capturar la pantalla nomás tuve dificultad y no le pude mandar la captura, ¿no? Pero sí yo di mi examen, lo mandé. ¿Habrá algún problema, profesor? Ay, no se escucha, creo. Está en la nómina, pero no, ¿has podido verlo? ¿Tu nota? Profesor, mira, yo he hablado con el coordinador diciendo que me mande el Lima, bueno, si estoy ahorita con otro celular, ¿no? Es prestado y le dije que me mande el IM, ¿no? Pero tampoco, no sé, no me manda. Y justo antes le he vuelto a decir porque él me está mandando el IM, pero a mi mismo celular. Y no sé, no me ha llegado ese mensaje, no he visto, profesor. Ah, ya. Al final de la clase me escribes, por favor, para hacerlo. Por favor, profesor. Me escribes. Gracias. Ya.
Profesor, yo igual también te envié mi examen con otro correo. Igual yo te lo estoy compartiendo a otro celular, porque mi celular, como es claro, no hay señal, profesor, y hemos comprobado y en Movistar había, por eso yo te lo estoy compartiendo a otro celular y el link y te envié el examen, profesor, a correo de otra persona. Pero imagino que han puesto en el formulario donde dice nombres, imagino que han puesto sus nombres, pues. Por el nomás te escribí, profesor, te No, envía en nombre el de... formulario hay un ítem que dice nombres y apellidos, dice, en el formulario. Ah, sí, he puesto mi nombre, profesor, Ya, en el entonces con eso es formulario. suficiente nomás, porque el correo pueden hacerlo de ya. cualquier correo, pero mientras mencionen su nombre ahí, entonces ya yo puedo saber, ¿no? Porque a veces en el correo tienen otros nombres y así, y a veces yo no me fijo mucho en el correo, sino tanto en el nombre, ¿no? En el Para yo nombre. poner sus notas, ¿no? Ya, profesor, gracias. Entonces. Ajá. Profesor, buenas noches. ¿Alguna otra Profesor, duda, buenas señoritas jóvenes? Profesor, buenas noches. En mi caso Sí. ya también, profesor, ese día, yo le había anticipado antes, ¿no? Que mi celular se había malogrado porque es antiguo, porque solo tiene 8 GB, se ha llenado y ya no entra Zoom. Entonces, por ese motivo, yo voy al internet a dar mi examen, pero ya también, ¿qué pasó? Que se ha habido apagón y no podía como ya visualizar mi trabajo, porque yo siempre así marco así ya ¿no? Lo que pueda, y después ya no he podido marcar por el profesor, por el apagón. Le mandé así como sea, ¿no? Y por eso yo le había escrito un mensaje, ¿no, profesor? Que podía tomarme otro examen, por favor, pero no me ha respondido, profesor. ¿Y tu nota has visto? ¿Pero has visto tu nota en el grupo? Sí, profesor, está 13, pero como estuve baja en las demás, yo dije de repente podía levantar esta vez, pero no se ha podido, profesor. Es que como le digo, cuando es al final de examen casi ya no puedo hacer nada porque el coordinador mismo me exige que yo envíe las notas. Y es muy difícil que tal vez ahí yo pueda ayudarles con un trabajo y todo eso, porque como le digo, máximo me dan hasta las 10 de la mañana del día siguiente y yo no puedo, en ese caso, como les digo, ya solucionar. Si fuera el primer examen, sí, ¿no? Porque ahí no me exige todavía las notas, ¿no? Entonces ahí sí no lo puedo solucionar y todo eso, pero cuando es el último examen, muy difícil y es a veces que pueda tratar de ayudarles. Sí, profesor, últimamente así estoy viendo al internet, profesor, a veces hasta las 8 nomás abre acá, como yo estoy fuera del lugar, no siempre estoy en la ciudad, a veces salgo al campo, entonces no hay dónde, es el único lugar donde puedo entrar. Y pues no, a veces falla en internet, a veces por eso estoy llamándole, profesor, por favor, acéptame. Ahí estoy, profesor, pero siempre trato de entrar, como sea, profesor. Claro, y en todo caso no puedan ingresar, revisen siempre las grabaciones para que puedan estar al día Es que ya también no con entra, las clases, ¿no? profesor, mi Porque en celular, algunas ya no clases entra. estamos manejando imágenes así, porque para hacerlo más didáctico, ¿no? Porque si yo lo pongo en la diapositiva pura letras y todo eso, tal vez ustedes no lo van a entender como tal, ¿no? Imagínense que en las buenas prácticas de almacenamiento yo solamente les hubiera puesto letras y no ejemplos, entonces tal vez en la práctica ustedes no lo hubieran podido notar, ¿no? Entonces, es mejor a veces que yo lo visualice con imágenes para que a ustedes les resulte, como les dije, más didáctico. Ya, entonces, en todo caso, traten de solucionar esos problemas, por lo menos en los exámenes, ¿no? Y igual cuando van a hacer las participaciones, por lo menos en esos instantes, por lo menos hay que tratar de tener una buena señal o coger una buena señal. ¿Ya? Profesor, hay otra forma de repente de entrar por el Zoom, otro profesor, porque ahorita mi celular ya no acepta por ser antiguo, ¿no? El Zoom. Está, o de repente por Google Meet, no sé, profesor, y No, el Meet no puedo no. como... La plataforma que maneja el instituto es el Zoom nomás, porque la ventaja que les da es que puede ser grabado y lo pueden revisar también, pues, ¿no? Cambio en el Meet a veces no Esto lo es lo puedes que quiero grabar, todo verificar, eso, ¿no? profesor. O se llena también. Entonces, Por ser por eso les antiguo ya digo, no me la acepta, única me dice, manera es el profesor. Zoom, ¿no? Hazlo borrar, Sí, profesor. compañero, todo eso, todos tus archivos.
Y otra vez. Todo le he hecho borrar a compañera, pero ya no me acepta. Pues me ha dicho antiguo ese celular y ya no se puede. Otro celular ya hay que comprarse. Sí, pues profesor. Sí, gracias, profesor. Ya, listo. Cualquier duda igual me escriben nomás, jóvenes, señoritas, no hay problema. ¿Ya? Listo. Disculpe, profesor, el ¿Sí? tema para nuestro trabajo de este mes, ¿cuál va a ser? No nos La ha dicho. siguiente O les la doy, por siguiente favor. clase. Sí, la siguiente les doy, por favor, para que puedan realizarlo, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya, listo. Ya. Muy bien. Sus audios, por favor, percátense sus audios. No pasa nada, Ya. Listo. Muy bien. Si no hay alguna otra consulta, vamos a iniciar con la sesión. Se puede observar, ¿no? Pantalla completa. Sí, profesor. Sí, Ya, Profesor, muy bien. Profesor, Muy bien. ¿Sí? buenas noches, profesor, compañeros. Parece que cuando íbamos a comenzar un módulo siempre se programaba la fecha de los exámenes. Ya. Está bien, gracias. Ahora te lo programamos en todo caso, ¿ya? Ya. ¿Quién me puede ayudar para ayudarme a programar? A ver. Un momento. Ya, muy bien. Ya. En todo caso, el primer examen le estaríamos dando 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sábado 11. ¿Está bien? Ya. Sí, profesor, está bien. Sábado 11 de febrero, ¿ya? Y el último examen vendría a ser el día 25, ¿ya? Ya, ¿Correcto? profesor. Sí, profesor, está bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, muy bien. ¿Ya? Listo. Gracias, Alexander. Ya, muy bien. Entonces, este modulario tiene por nombre lo que es medicamentos alternativos, ¿no? Vamos a primeramente conocer lo que son algunas alternativas de medicamentos más comunes que nosotros podemos conocer, ¿no? Tanto en su forma genérica como en su forma de marca, ¿no? Ya que es muy importante manejar algunos productos que son muy comerciales, se podría decir, ¿no? Obviamente no lo vamos a poder realizar todos los medicamentos en marca, porque imagínense, ¿no? Cuánto nos demoraríamos, ¿no? Y van a seguir saliendo más medicamentos en marca, ¿no? Entonces, el detalle va a ser solamente que vamos a mencionar los que son más comunes, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Incluso ustedes lo han mencionado en el anterior módulo, ustedes lo han mencionado algunas diferencias, ¿no? Entre un medicamento genérico y su marca, ¿no? Por ejemplo, el naproxeno y el Napronax me han mencionado que tenía una recubierta, el de marca, y es por eso que era más fácil su biodisponibilidad y todo eso, ¿no? Entonces, justamente en raíz de haber conocido todo eso, nosotros vamos a poder identificar estos productos ya que son de marca, ¿no? Y a qué se debe el costo también, ¿no? Específicamente, ¿no? Para nosotros poder dispensar, se podría decir, y darle un correcto uso, ¿no? Ya que hemos conocido sus características farmacocinéticas, ahora vamos a conocer también sus características farmacodinámicas, que básicamente se refiere con el mecanismo de acción y su acción terapéutica, ¿no? Prácticamente en esta sesión vamos a trabajar lo que es un poco más de farmacoterapia, ¿no? Incluido los medicamentos tantos de marca y de genéricos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medicamentos de marca, mejor dicho, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de farmacoterapia? ¿Alguien me podría decir? ¿A qué se refiere con farmacoterapia?
Tratamiento a través de medicamentos, profesor. Ya, correcto. ¿Alguien tiene otra definición? Aplicación de los medicamentos, profesor, para la Perdón, prevención perdón. y tratamiento de las enfermedades. Ya, la palabra clave en este caso va a ser tratamiento, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de terapia, nos referimos prácticamente a tratamiento, ¿no? Siempre cuando nosotros encontremos palabras así conjugadas, se podría decir, hay que desglosarle, ¿no? Ahí hemos llevado, por ejemplo, terminología médica, han llevado ya ustedes, y en ese sentido hemos aprendido a desglosar estas palabras, ¿no? Cuando hablamos de fármaco, nos referimos a medicamento. Terapia, nos referimos a tratamiento. Esa va a ser la palabra clave. Tratamiento a base de fármacos, ¿no? Entonces, eso va a ser la farmacoterapia en este caso, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a enfocar en este módulo para nosotros poder hacer el uso correcto, ya incluidos los medicamentos de marca, ¿no? No solamente los de genérico, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, para que nosotros podamos conocer un poco más sobre estos medicamentos de marca y genérico, debemos tener muy en cuenta un apartado, se podría decir, muy importante para nosotros en nuestro campo, que es el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector de Salud. Claramente dice sector de salud. ¿A qué se refiere? Prácticamente a los centros de salud, ¿no? En general. Este petitorio se basa justamente a la necesidad que va a tener una cierta región, ¿no? Estamos haciendo a modo de repaso porque ya por ahí estarán diciendo, no, ya lo hemos visto este petitorio, ¿no? Pero a modo de repaso lo vamos a ver un poco más profundo porque es muy importante conocer este petitorio. Ahora, este petitorio, básicamente, como les decía, se va a enfocar a las necesidades de cada región, a las enfermedades prevalentes de cada región, ¿no? Por eso les hacía un ejemplo. Si nosotros viviríamos en la selva, enfermedades más prevalentes, ¿qué tenemos en las enfermedades más prevalentes en la selva? Dengue. El dengue, el paludismo. Tifoidea, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces yo voy a adquirir, o yo como químico, como auxiliar, como técnico, voy a hacer ese requerimiento en base a estas enfermedades prevalentes, ¿no? Y si hablamos de la sierra. La anemia, profesor. Neumonía. Correcto, anemia principalmente, ¿ya? Porque si nosotros hacemos un estadístico o revisamos el estadístico, vamos a poder observar que la anemia es la enfermedad más prevalente, ¿no? Si bien es cierto, por ahí puede venir más atrás la neumonía, ¿no? Y otras La enfermedades tuberculosis, respiratorias. profesor. Entonces, ¿perdón? La tuberculosis, profesor. Por eso, como les digo, si por ahí nosotros vamos a encontrar también la tuberculosis, anemia, pero van a ser enfermedades que vienen detrás de la anemia ya, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a poder observar un estándar muy alto sobre lo que es la anemia. ¿Y por qué observamos un estándar muy alto sobre la anemia? Por la mala alimentación. Por falta de alimentación. ¿Y por qué eso, por ejemplo, no se proyecta en la selva, por ejemplo? Claro, existe, ¿no? Pero ¿por qué en la selva no se proyecta en mayor cantidad? ¿Por qué en la costa no se proyecta en mayor cantidad? ¿Y por qué en la sierra sí? Debido a la alimentación. No le alimentan bien a los niños. Porque por la mala alimentación, profesor. La alimentación no es adecuada, profesor. Ya, muy bien. La alimentación no es adecuada, pero sin embargo, ¿a qué se basa eso? Viendo un poquito más, un campo más abierto al tema económico, ¿no? Si nosotros vemos en nuestra región, los sueldos o el tema económico es muy bajo para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la falta de economía hace también que haya una falta de alimentación, por ejemplo, ¿no? Porque se vienen otras cosas, colegiaturas, pagos de alquileres de casa, internet, etcétera, ¿no? Y prácticamente el sueldo no nos alcanza, ¿no? Entonces, imagínense para el sector también del campo y ahora los agricultores, peor todavía que están en una economía decreciente, peor todavía, ¿no? Entonces, todos esos factores, jóvenes señoritas, hace que la anemia sea más prevalente, básicamente el tema económico, ¿no? Entonces, justamente en raíz de eso nosotros vamos a poder hacer nuestro petitorio, ¿no? Nuestro pedido. ¿Mediante qué?
Más adelante lo vamos a ver. Hay un sistema que nosotros tenemos que también conocer, ¿no? No manejar, porque este sistema prácticamente, específicamente lo va a manejar solamente ese tipo de sectores, se podría decir, o entidades, ¿no? Que son públicas, ¿no? O sea, yo les enseñaría a manejar, pero no tengo esa, ¿no? Porque cada uno tiene una clave, un código, ¿no? Cuando trabajan en esa área, tienen un código, una clave específica, ¿no? Pero lo vamos a ver cómo es que se maneja este sistema, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿Sí? profesor, no se ha visto solamente el factor económico, también se ha visto el factor, el desconocimiento, profesor, la falta de personas tienen y no desconocen lo que es el hierro que deben comer, profesor. Ah, las comidas, ¿no? Sí, hay veces hay personas que tienen y prefieren comer o comprar otras cosas y no alimentos que contengan hierro. Ellos prefieren vender sus alimentos que tienen, porque en la sierra muchos crían sus animales y tienen, no, ahí pueden comprar sangrecita, hay alimentos que sí contienen hierro, pero el desconocimiento es más en muchas zonas, profesor, porque no saben lo que es lo que deben comer y cuánto deben comer de hierro. Y la combinación que deben hacer, no desconocen lo que es una alimentación balanceada, lo que es una alimentación equilibrada, no saben lo que es una alimentación completa, profesor. También, ¿no? Muchas veces, como dice su compañera, algunas madres en estado de gestación o lactancia tienden a desconocer de estos productos altos en hierro, ricos en hierro, ¿no? Y a veces tal vez se podría hacer un mea culpa de que nosotros no podamos generar ese tipo de capacitaciones, ¿no? A ese público específicamente, ¿no? Hacer Porque charlas. hay dos vidas ya pues ahí, ¿no? Porque imagínense, la madre está perdiendo también hierro, el niño también va a perder hierro, entonces es un problema muy grave, se podría decir, o como dices, el desconocimiento, porque antes y durante y después también del embarazo se debería consumir lo que es el hierro y el ácido fólico, ¿no? Entonces muchas personas no lo hacen, ¿no? Porque justamente no asisten a sus controles y etcétera, ¿no? A veces lo toman como algo que es sencillo, ¿no? Y las consecuencias, bueno, se pueden observar ya, pues, ¿no? Cuando nace el bebé con bajo peso o muy amarillos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que generar también nosotros, no políticas, se podría decir, alguna publicidad que nosotros podamos compartir y así poder informar a nuestro entorno, ¿no? De poco a poco vamos a llegar a que esta información llegue a más personas, ¿no? Obviamente no vamos a poder hacer que cada persona haga caso, ¿no? Porque a pesar de que haya publicidad y todo eso, si la madre no va a querer, no lo va a hacer tampoco, pues, ¿no? Entonces, pero por ahí podemos lograr de pocas a pocas que este problema que se está generando de la anemia ya no sea un problema crónico, ¿no? En niños, ¿no? Porque genera deficiencia en la memoria, crecimiento y todo eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien. Profesor, ¿Sí? disculpe, también hay veces es la falta de comunicación porque en la parte sierra hay veces hay alturas donde no hay señal, no tienen celular, no hay una comunicación como debe ser, entonces por eso que hay veces también las personas no se comunican bien, pues. Mira, pero a Pero veces ahí sí discrepo un poco, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos más atrás, siquiera unos 20 años atrás, no había mucha, pues, televisión, nada, pues, ¿no? Y imagínense cómo nuestros abuelitos, nuestros ancestros se han podido alimentar correctamente, ¿no? Y también tiene que tener un tema de alimentación natural también, pues, ¿no? Y ahora ya no hay nada natural tampoco, pues, ¿no? Entonces, Todo es imagínate, químico, ya, profesor. Mucho todo Sí, es químico, algo. profesor, profesor. porque todo es hace químico. años atrás no se escuchaba acerca de la anemia. No se hablaba, pues. Sí, no Disculpa, era muy, profesor.
Hoy en día, profesor, a veces en el campo la gente decide, o sea, prefiere comprar, digamos, arroz, fideos, otras cosas, vendiendo el producto que ellos tienen, lo bueno, ¿no? Los ancestros comían, que es o lo que es la carne roja, eso ellos lo venden, compran queso. ¿Y a qué? A falta de dinero también, ¿no? Porque hoy en día las cosas cuestan caro, toda la vida es muy cara, entonces prefieren venderlo ellos esos que para poder consumir lo que es eh, prácticamente, ¿no? Lo que son las comidas chatarras, ¿no? Sí, pues eso es muy cierto porque a veces todo lo comemos calle, calle, calle nomás y no generamos una buena alimentación, ¿no? Y ese es el punto, pues, ¿no? Y decir que queremos encontrar algo natural va a ser difícil porque no hay pues, no, o sea, no vamos a encontrar todo natural, pues siempre algo va a tener que tener algo químico, ¿no? Una intervención química. Pero ahí estamos nosotros para poder, tal vez, y como les decía, informar de alguna otra manera, evitar o generar otro tipo de alimentación a nuestro público, ¿no? Y generando nuestros propios recursos, ¿no? Utilizando nuestros propios recursos, ¿ya? Entonces, en raíz también a eso, nosotros estamos generando este petitorio nacional que se elabora cada año. Cada año se elabora más o menos en los meses de noviembre aproximadamente, ¿no? Y se hacen licitaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Una vez que se ha determinado qué medicamentos yo voy a necesitar, obviamente con un consenso entre químicos, enfermeras, obstetras, médicos, se logra determinar, ¿no? Qué medicamentos se necesitan, ¿no? En raíz a los estadísticos que se están manejando, ¿no? Por ejemplo, yo en Ayacucho puedo mencionar que está saliendo más paracetamol o más hierro, por ejemplo, entonces el Estado sí o sí tiene que incluir en su petitorio el hierro. Sin embargo, no todos los medicamentos van a ser adquiridos por el Estado. Uno, por unos temas políticos y otro por el tema económico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros buscamos en nuestro petitorio nacional, si más no me equivoco, se los he pasado al WhatsApp, pero se los voy a pasar otra vez, ¿ya? Eh, y lo van a poder revisar. No van a encontrar, por ejemplo, lo que es el meloxicam o el celecoxib, ¿no? No lo van a encontrar. ¿Y por qué? Porque su costo es alto. Entonces, pero profesor, ¿qué utiliza en vez de eso? Utilizan naproxeno, diclofenaco, ¿no? Que tiene un costo menos, pero sin embargo nosotros sabemos estas reacciones, ¿no? ¿Qué reacciones tienen, por ejemplo, los AINES? El síndrome de Cushing, profesor. ¿AINES? Gastrolesivos, profesor. Muy bien, gastrolesivos. Cushing tienen los corticoides, ¿no? Sí, Ya, profesor. ya, muy bien. Entonces, mira, no preferimos lo económico y no preferimos la salud, ¿no? Entonces, ellos prefieren adquirir lo que está más barato, pero el más costoso y que no le puede hacer daño a la población no les interesa. Entonces, sus licitaciones lo hacen en raíz a eso, ¿no? O sea, el que le cuesta menos es el que lo van a adquirir, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales representa un instrumento técnico normativo para la prescripción, dispensación, adquisición y utilización de medicamentos en los diferentes niveles de atención. A ver, un rato. Ya. Listo, un instrumento técnico para la prescripción, dispensación, adquisición y utilización de medicamentos en los diferentes niveles de atención de los establecimientos del sector salud, los cuales son asegurar la disponibilidad del medicamento esencial en los servicios asistenciales, ¿no? Entonces, no se puede desabastecer, por ejemplo, esto nos referimos que no se puede desabastecer un centro de salud de medicamentos básicos, esenciales, ¿no? No podemos. Entonces, ¿de quién va a depender? De que no se desabastezca medicamentos, ¿será del médico, de la enfermera o del químico farmacéutico? Del químico farmacéutico. Del químico, profesor. Correcto, de ellos va a depender obviamente con la ayuda, pues, ¿no? De sus asistentes, ¿no? En este caso, los técnicos, los auxiliares, ¿no? Ya, muy bien. Asegurar el acceso a la población a medicamentos esenciales. Entonces, no solamente sirve que yo tenga, me abastezca de medicamentos, ¿no? Entonces, también tengo que dar acceso a la población en este sentido, ¿no? Entonces, la población tiene que conocer
¿no? Que yo, hay medicamentos tales e incluso indicarles sobre sus interacciones, reacciones adversas. Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos dentro de nuestro campo, ¿no? Todos los que estamos inmersos en este mundo de los medicamentos, ¿no? Nos va a depender, una vez que nosotros hemos ya conocido todas estas reacciones adversas, efectos secundarios, vamos a poder informar correctamente, ¿no? A ver, a ver, señora, si utilizas bastante AINES, te puede dar gastritis, por ejemplo. Si utilizas bastantes corticoides, te puede dar síndrome de Cushing. Entonces, todo tiene que ser de manera moderada, a la hora correcta y la dosificación correcta también. Entonces, asegurar que tenga eso. Contribuir a la eficiencia en el gasto farmacéutico, ¿no? Si nosotros hacemos que se utilice correctamente los medicamentos, nuestro paciente, por ende, va a tener una mejoría en su salud y, por ende, va a haber menos petitorio de medicamentos, ¿no? Entonces vamos ahí a ahorrar en este caso los gastos farmacéuticos que se hacen. Y por último, nosotros tenemos que, con este petitorio nacional, el fin, promover el uso racional de los medicamentos, ¿no? Como les iba mencionando, informarles sobre sus contraindicaciones, reacciones adversas y efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? Informándole la dosificación correcta, etcétera, ¿no? La concentración correcta, la forma farmacéutica correcta, ¿no? Entonces, de eso va a depender nosotros. En esto se enfoca básicamente lo que es nuestro petitorio nacional de medicamentos. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa nosotros encontramos en nuestro petitorio nacional? Ahora lo van a revisar ustedes cuando lo envíen. Lo van a revisar primeramente en lo que son las formas farmacéuticas en siglas, ¿no? En sus siglas, ¿no? En sus abreviaturas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero en las primeras hojas ustedes lo van a encontrar este apartadito, donde les indica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa air-in? Aerosol para inhalación. ¿Qué significa air-top? Aerosol para aplicación tópica, y así, ¿no? CRM, crema para aplicación tópica, y así, ¿no? Entonces, esas abreviaturas ustedes lo van a encontrar en las primeras hojas, ¿no? Donde pueden conocer ya, pues, ¿no? Las formas farmacéuticas de su producto, ¿no? Y si pondría la abreviatura TAB, ¿qué significaría? TAB. Tabletas. Tabletas, muy bien. Y si pongo JRB. Jarabe. Jarabe, correcto. No son, por ejemplo, abreviaturas que nosotros conocemos, ¿no? Sin embargo, hay algunas abreviaturas que nosotros no lo vamos a conocer, ¿no? E incluso cuando vamos a estar ya, pues, en el campo laboral, tal vez no lo vamos a conocer, ¿no? Sin embargo, ya sabemos dónde nosotros podemos recurrir para poder conocer, pues, su forma farmacéutica, ¿no? ¿Dónde recurrimos? En el petitorio, profesor. Muy bien. Entonces, el petitorio va a ser su manual de ayuda prácticamente, ¿no? Ese va a ser su manual de ayuda nomás, ¿ya? Porque si nosotros queremos hablar un manual ya, pues, específico, tendríamos que ir a otro tipo de libros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Supremo 014-2011, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, sí puede ser prácticamente como la Biblia de todo personal que está inmerso en este campo farmacéutico, ¿no? Porque ahí está detallado todas las especificaciones que uno tiene, ¿no? O las labores que uno tiene que hacer también, ¿no? Específicamente. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar nosotros en nuestro petitorio? Vamos a encontrar las sinonimias, ¿no? ¿A qué nos referimos con sinonimias? Cuando hablamos de sinónimos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa sinónimos? Parecido, igual. Podemos encontrar con otro nombre al ¿Igual mismo o similar? similar. Similar, muy bien. Igual no, no profesor. similar, correcto. Entonces la palabra sinonimias viene de similar, ¿no? Entonces justamente estas sinonimias también lo vamos a encontrar aquí, ¿no? Entonces va a describir sus nombres en las denominaciones comunes internacionales, ¿no? El DCI, ¿no? Así prácticamente está abreviado también, ¿no? De los medicamentos incluidos, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí tenemos una denominación común internacional, DCI, ¿no? ¿Qué quiere decir denominación común internacional? Que donde sea,
nosotros vamos a, si no encontramos, por ejemplo, porque la variación en nombres de marca, nosotros podemos encontrar con diferentes nombres, porque los idiomas varían, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros con su denominación común internacional, siempre, donde quiera que vayamos, lo vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, si hablamos del ácido acetil salicílico, su sinonimia, ¿cuál va a ser? Aspirina. Aspirina, ¿no? Muy bien. Entonces, si hablamos de ácido ascórbico, Vitamina C. vitamina C. Y si hablamos de paracetamol, Acetaminofén. acetaminofén. Muy bien. Muy bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a otros países y queremos pedir este medicamento, entonces si pedimos como paracetamol, tal vez ni lo van a conocer o ni lo saben, ¿no? Pero si nosotros lo pedimos como acetaminofén, lo vamos a encontrar, ¿no? E incluso en el Medscape que les he enseñado a manejar, incluso tal vez no lo van a encontrar con el nombre que está en la denominación común internacional, ¿no? Tal vez con su sinonimia lo van a encontrar. Entonces, eso también nos sirve para poder buscar esta información, ¿no? E igual, nosotros vamos a poder agarrar este manual para justamente nosotros identificar estas sinonimias. A ver, no hay con este nombre, tal vez está con otro nombre, ¿no? Me voy a mi petitorio y reviso, ¿no? Estas sinonimias, esas abreviaturas que les he mencionado, les vuelvo a repetir, están en las primeras hojas nomás, ¿no? Ustedes lo van a ir revisando, están en las primeras hojas. Sí, ¿Ya? profesor. Ya, muy bien. Entonces, y así, ¿no? Hay un montón de medicamentos que ustedes van a poder encontrar y van a ver sus sinonimias, ¿no? Igual, mira, por ejemplo, aquí tenemos la ampicilina, por ejemplo, con otro nombre que se conoce, la aminobencilpenicilina. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso encontramos sinonimias, ¿no? A ver, la bencilpenicilina, por ejemplo, se conoce como la penicilina G, ¿no? Y ustedes lo han podido observar, ¿no? Eso sí se observa acá en Perú, ¿no? Otros, por ejemplo, otras marcas lo ponen penicilina G, ¿no? Sí, profesor. Ya ves. Entonces, ¿y la penicilina V qué será? Porque hay penicilina V también, ¿no? ¿Alguien sabe? Fenoximetilpinicina. ¿Cómo? Fenoximetilpenicilina. Ya, muy bien. O también conocida como penicilina procaínica, Penicilina ¿no? B. ¿No? Procaínica también se le conoce. ¿Ya? Entonces, son nombres a veces que, como le digo, no conocíamos, pero es muy importante saberlo, ¿no? Porque a veces vemos y creemos que es otro medicamento, ¿no? Por ejemplo, si les diría aminobencilpenicilina, tal vez ustedes van a pensar que es otro medicamento, ¿no? Entonces, algunas recetas tal vez les va a venir con su sinonimia. Entonces, no conocemos, siempre es bueno consultar, ¿no? Nos vamos a nuestro petitorio, ¿no? Para poder consultar. Entonces, es muy importante. Ya, muy bien. Ya, ¿qué más tenemos en nuestro petitorio nacional? Tenemos la composición. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? En los casos en que un medicamento del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales incluye una sal o un éster, entre paréntesis, la dosis o la concentración está referida al principio activo como base, ¿no? Ya aquí como lo vemos, por ejemplo, las sales de rehidratación, por ejemplo, tienen una composición, ¿no? Y la concentración está en base a la suma, se podría decir, de las concentraciones de sus principios activos o de lo que contiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que observamos, tenemos las sales de rehidratación oral, ¿no? ¿Qué contiene? Dice, ¿no? Para 1 litro, ¿no? OMS. Tiene glucosa, 13.5 gramos ¿por cuánto? Litro. Por litro, correcto. Esa es la manera correcta de leer, ¿no? Nosotros como profesionales, se podría decir, del medicamento, debemos acostumbrarnos a leer así, correctamente su concentración. No vale solamente decir glucosa, sodio, no. Entonces, glucosa, 13.5 gramos por litro. Esa es la manera correcta de leerlo. Paracetamol de 500 miligramos. Listo. No hay paracetamol de 500, no hay. Entonces, paracetamol de 500 miligramos, tal cual. Así, con concentración, nosotros debemos acostumbrarnos a leer nuestros medicamentos. Muy bien. ¿Qué también tenemos? Cloruro de sodio a 2.6 gramos por litro.
cloruro de potasio 1.5 gramos por litro y citrato sódico dihidratado 2.9 gramos por litro, ¿no? Entonces, todas estas concentraciones funcionan como rehidratante, ¿no? ¿En qué casos se podría utilizar? ¿En qué casos podríamos utilizar? Haciendo un poco de farmacoterapia. Cuando Pérdida de te líquido. una diarrea y se Ya, correcto, una diarrea, ¿qué más, qué más? Vómito. Vómitos, ya, muy Es bien. deshidratación, profesor. Deshidratación, profesor. Deshidratación, ¿en qué casos se podría dar la deshidratación? Cuando existe la diarrea. Hidratante, profesor. Ya la diarrea, vómitos, hay deshidratación, pero ¿y en otros casos? Profesor, podría ser también cuando en fiebre elevada. Cuando hacen ejercicio. Ya, también, como dice, cuando hay fiebre, también, correcto, se podría administrar. ¿Qué más? ¿Se están olvidando de algo? ¿En qué momento nos da a nosotros bastante sed? Cuando tenemos infección, profesor. No. Hidratado, profesor. Resaca. Ah, exacto, en la resaca, ¿no? En la resaca al día siguiente estábamos con bastante sed, ¿no? Entonces, por eso que nos lleva bastante, porque como les decía, ¿no? Normalmente cuando nosotros consumimos alcohol, se metaboliza en el hígado produce el alcohol deshidrogenasa, ¿no? Y este alcohol deshidrogenasa produce acetaldehído, ¿no? Que es justamente una sustancia, una enzima que se va directamente al cerebro, ¿no? Y el cerebro manda esa sensación de sed, ¿no? Deshidrata, ¿no? Los riñones, todo eso, ¿no? Entonces, justamente manda esa sensación para que nosotros podamos consumir agua o rehidratarnos y nuestro riñón pueda tener una correcto funcionamiento, ¿no? Entonces, en ese caso de resacas, también podemos sales de rehidratación, porque a veces, bueno, una resaca normal, no, pues, ¿no? Basta con que yo me tome, por ejemplo, un Espore, Power, y no sé, y ya, pues, ¿no? Tranquilamente me puedo, ¿no? Rehidratar, ¿no? Sin embargo, ya, pues, en una resaca casi intoxicación alcohólica, ¿no? Entonces ya sales de rehidratación, ¿no? Y ahora que se viene carnavales, peor todavía, ¿no? Bastantes sales de rehidratación se van a pedir, ¿no? Entonces, es la verdad, ¿no? O sea, si hacemos un análisis, ¿en qué momento en qué momento los centros de salud piden más sales de rehidratación? Carnavales, verano. Semana El Santa. verano. ¿Perdón? ¿No? Entonces, carnavales, Semana Santa. Bastantes sales de rehidratación se piden, ¿no? ¿Ya? Muy bien. También tenemos otra solución. Se podría decir lo que es el lactato de Ringer, que contiene sustancias para nosotros poder aportar energía a nuestro organismo, ¿no? En este caso, ¿qué contiene? Glucosa, sodio, cloro, potasio, citrato, ¿no? Entonces, ¿en qué concentración está la glucosa? ¿Alguien lo podría leer? ¿En qué unidades? 13.5 gramos. No, en abajo ya, en abajo. La glucosa. Ahí dice 75. 75. Miliequivalentes. Ya, o Milimol por litro. ¿o qué? Miliequivalentes son. Milimol por litro. Correcto, milimoles, ¿no? Milimoles por litro. Muy bien, esa es la manera correcta de leer, ¿ya? Entonces, miliequivalentes o milimoles por litro, ¿no? Entonces, es la manera correcta de leer, ¿no? Muy bien. Entonces ahí podemos observar nosotros en nuestro petitorio estos datos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a administrar o conocer correctamente nuestro producto en sí, ¿no? Cuando nos pregunten, a ver, ¿qué contiene las sales de rehidratación oral? Tal, concentra tales sustancias, ¿no? Ya vamos a ver, nosotros nos hacemos a la idea, ¿no? ¿Para qué tendrían nuestros sales de rehidratación la glucosa, por ejemplo? A ver, hay que analizarlo.
¿Para qué tendría glucosa? ¿Alguien me podría decir? Porque las células necesitan glucosa, profesor. ¿Pero para qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué necesita glucosa? Para Para aumentar aumentar las energías. Para realizar realiza funciones la célula, profesor. Para aumentar las energías, profesor. Energía a la célula, a la Cuando glucosa. hay, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mi deporte, voy a jugar mi fútbol, por ejemplo, Al hacer ejercicio, profesor. a la vez que hago un gasto de electrolitos, Claro, necesita que es el energía. sodio, cloruro, potasio, Para hago un aumentar gasto de las energía energías, también, ¿verdad? profesor. Sí. ¿Sí o no? Sí, Hago un gasto profesor. de energía, ¿sí o no? Porque voy a Sí, estar Sí, profesor. cansado y todo eso, ¿sí o no? Entonces, justamente para que no se produzca ese gasto o se pueda recomponer ese gasto energético en las células, vamos a incluir la glucosa, ¿no? Que en este caso no lo tienen, por ejemplo, si nosotros analizamos la composición, por ejemplo, de nuestro Power y Espori, por ejemplo, no lo tiene, ¿no? La glucosa. En los alimentos, profesor. Tiene sales, sí, ¿no? Tiene sales como nuestro cloruro, nuestro potasio, por ejemplo, tiene esas sales, pero no tiene la glucosa, ¿no? Entonces las sales de rehidratación sí lo tienen, ¿no? Profesor, ¿me puedo tomar un vasito de agua con azúcar? Claro, también es válido. Mi vasito de agua con azúcar genera mejores efectos que tomarme, por ejemplo, un rehidratante, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez la glucosa y los azúcares generan puentes de unión de estos electrolitos y se pueden absorber mejor en nuestro organismo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Incluso nuestra agüita con azúcar es muy importante después de las comidas. En las comidas, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que no lo consumen los azúcares, ¿no? Por temas de cuidado, tal vez, ¿no? A pesar de que no tengan diabetes, por ejemplo, porque son casos excepcionales, ¿no? Pero tal vez dicen, no, evitan, no, no, no quiero tomar mi agüita con azúcar, no, no le eches azúcar. Entonces, vemos que el azúcar está cumpliendo una función muy importante, ¿verdad? Obviamente, obviamente no tiene que ser en grandes cantidades, ¿no? El profesor me ha dicho que me voy a tomar agua con azúcar, 4 o 5 cucharas me voy a echar. Pues no, pues no. Peor me voy a deshidratar. No. Entonces, no. Entonces, con 1 o 2 cucharaditas es suficiente, ¿no? Genera puentes ya, pues, para que puedas, absorber mejor de estos electrolitos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Profesor, Sí, dígame. ¿solamente es con azúcar o puede ser también con algo de limón? Solamente con azúcar. Sí, solo azúcar. El limón por Ya. ahí no contiene el ácido ascórbico necesario, ¿no? Como ácido ascórbico, ¿no? El limón tiene otro, el ácido cítrico es lo que tiene, ¿no? Y por ende puede generar un tema de deshidratación también, ¿no? Ah, bueno. Ajá. Sí. Ajá. Ya. Listo. ¿Qué también tenemos acá en nuestro petitorio? Lo que son las restricciones de uso, ¿no? En este caso, ¿qué contempla? La categoría, por ejemplo, de que nosotros podamos tener en cuenta al momento de recepcionar o de hacer pedido nuestro producto, ¿no? Porque como hemos podido observar, hay productos que sí o sí necesitan prescripción médica, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen una codificación, ¿no? Como podemos observar. Entonces, ¿cuál va a ser la codificación? Por ejemplo, en los R1 están la anestesiología en pediatría, ¿no? Lidocaína, por ejemplo, a una cierta concentración, ¿no? 0.5, así, ¿no? Se baja la concentración, ¿no? Entonces, ahí está la anestesiología en pediatría. Entonces, R2, autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias, ¿no? Por ejemplo, en caso de neumonías, por ejemplo, nosotros tenemos que tener esta restricción, ¿no? R2, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando vemos en nuestro recetario, en nuestro petitorio, que diga R2, entonces, ¿qué dice? Debemos tener una autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias, ¿no? Muy bien. Si encontramos R3, entonces quiere decir que es manejo por la estrategia sanitaria, ¿no? ITS, VIH, SIDA, ¿no? Por ejemplo, medicamentos oncológicos, retrovirales, están dentro de este R3, ¿no? R4 dice manejo por la estrategia sanitaria nacional de salud, salud sexual y reproductiva. ¿Quiénes estarán en este R4? Las ¿A quiénes se mujeres, encuentran? profesor. ¿Perdón? ¿Nosotros, profesor? No, estamos hablando de medicamentos, ¿ah? La, O de enfermedades. anticonceptivos.
Ya, muy bien, los anticonceptivos, correcto. ¿Qué más? Conceptivo, profesor. Sí, correcto. ¿Qué más? Los ¿Qué más? óvulos. No, los óvulos ya tienen medicamento, principio activo, no están dentro de salud sexual y reproductiva. Hormonas, Está profesor. las hormonas, están los preservativos masculinos, femeninos, los dispositivos intrauterinos, por ejemplo, como el té de cobre, están dentro de acá, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Tenemos también los medicamentos. En los R5 están los medicamentos de segunda línea, los R6 están los de receta controlada, ustedes ya lo conocen. ¿Qué medicamentos están dentro de las recetas controladas? Los ansiolíticos, profesor. Muy bien, ansiolíticos, ¿qué más? Barbitúricos. Barbitúricos, correcto. ¿Qué más? Estupefacientes. Ansiolíticos. Estupefacientes, claro, en general. Antidepresivos. También, profesor. También, profesor. ¿no? ¿Y la morfina? También es una droga. La morfina no está acá, ¿no? No está en la receta controlada. ¿Se acuerdan que hemos hecho una clase de recetas? Y hemos visto que había 3 clases de recetas, ¿no? Había una clase de receta especial no retenida o no controlada. Y otra clase de recetas retenidas. Y la última era una receta especial. Especial. Ajá. En De las esa receta especial, enfermedades crónicas. claro, en esa receta especial nosotros encontrábamos estos analgésicos fuertes, ¿no? La morfina, opioides, que también, ahí sí. ¿Por qué hablamos de especial? Porque justamente no lo vamos a poder encontrar en cualquier establecimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a buscar morfina en una botica o una farmacia, no lo voy a encontrar, ¿no? Y exclusivamente lo voy a encontrar solamente en el hospital, en los hospitales, ¿no? Entonces, por eso se llaman especial, ¿no? Y la otra receta retenida, sí, pues, ¿no? Sí lo puede encontrar en establecimiento. Por ejemplo, un diazepam sí lo puede encontrar, por ejemplo, en una botica, en una farmacia, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Los R7 es solo en casos contraindicados al uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los IECA, ¿no? ¿Quiénes están dentro de los IECA? Enalapril, captopril. Correcto, enalapril, captopril, ¿no? ¿Cuál es su vía de administración? Sublingual. Sublingual. Correcto. Bien, muy bien. Estamos aprendiendo más cositas. Muy bien. ¿Qué más dice? En los R8 solo para uso gastroenterología y radiología. ¿Quiénes estarán dentro de la gastroenterología? Lactulosa, profesor. Ya, lactulosa, ¿qué más? Hay un montón, ¿ah? Inhibidor de bomba de protones. Ya, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, ya. Omeprazol. Correcto. ¿Cuál? Ranitidina. Ranitidina. Sí. Muy bien. La pionta también, profesor. ¿Perdón? La epavionta. El epavionta, no, pues el epavionta solamente es un protector hepático y que contiene vitaminas, ¿no? No tiene nada que ver con gastroenterología. Ya. En los R9 solo si existe contraindicación a streptoquinasas, ¿no? Medicamentos especiales, por ejemplo, para la tuberculosis y todo eso, ¿no? Se dice streptoquinasa por un tema de streptococcus que se les dice, ¿no? Que es una bacteria que les infecta, ¿no? En este caso de tuberculosis. En los R10, ¿quiénes están? Solo si existe contraindicación a la simvastatina. ¿Quiénes están dentro de las simvastatinas? O las estatinas, mejor dicho, en general. La torvastatina. Atorvastatina, ¿no? Facilito, ¿no? Porque se puede, lo podemos asociar, ¿no? Termina, las estatinas terminan en estatinas y simvastatina, ¿no? Y atorvastatina. Otro fármaco que sirva, por ejemplo, para para el colesterol, triglicéridos. El genfobrosilo o algo así. Ya, genfibrosilo, muy bien. ¿Y a qué tipo a qué tipo farmacológico pertenece? A los fibratos, ¿ya? No se olviden, fibratos. Muy bien. Dentro de los fibratos está el genfibrosilo, ¿ya?
Se convertía en el primer japonés en jugar la serie. También tenemos lo que es el uso controlado para neonatología, algunas, hierro, el hierro, por ejemplo, ¿no? Y algunas gotas, por ejemplo, para los pediátricos, ¿no? Paracetamol en gotitas, por ejemplo, también, ¿no? Uso exclusivo en urología. ¿Quiénes encontramos en urología? Que lo eleva como uno de los bandera y la El consolidación. Europol. ¿Furosemida? No, la furosemida es un antihipertensivo, bueno, un antihipertensivo diurético, ¿no? Que, bueno, genera mayor, micción, se podría decir. Es un efecto secundario, en realidad, ¿no? Lo que es un diurético, ¿no? Tamsulusina, profesor. ¿Cuál? Tamsulusina. Ya, la tamsulosina para temas prostáticos, muy bien. ¿Qué más? Las quinolonas. ¿Quiénes están dentro de las quinolonas? Levofloxacino, ciprofloxacino, norfloxacino, ¿no? Entonces ahí estamos hablando específicamente en urología. Y antiinflamatorios para urología, la fenazopiridina, ¿no? Es lo que contiene, por ejemplo, el Europol, ¿no? Contiene ciprofloxacino con fenazopiridina, ¿no? Ya, muy bien. Uso por especialista en base a guías de práctica clínica, ¿no? Dependiendo a la evaluación clínica, también podemos encontrar, ¿no? En los R13. En los R14, los usos exclusivos en oncología. ¿Para qué? Cuando hablamos de oncología, ¿a qué nos referimos? ¿A cuál? Cáncer, Cáncer, muy bien. Cáncer en general, ¿no? Dice, y unidad de terapia del dolor, ¿no? Aquí sí podemos, en unidad de terapia del dolor, aquí sí podemos hablar ya prácticamente de la morfina, del tramadol, ya podemos hablar acá, ¿no? De analgésicos potentes. Uso exclusivo en oncología, asegurando que no hay embarazo, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿se podrá utilizar medicamentos en en cáncer en el embarazo? Sí. También hay medicamentos, ¿no? Que previamente lo va a evaluar el médico, ¿no? Entonces, no va a haber quimioterapia, obviamente, ¿no? Entonces, siempre se va a tratar, aunque ha habido casos en el que a la madre ha tenido tratamientos y prácticamente solamente con tal de elevar su hemoglobina y que el feto no haya nacido con cáncer, ¿no? Ha habido casos, ¿no? En los R16 están solo para uso hospitalario. ¿De qué medicamentos estaríamos hablando si hablamos de solo para uso hospitalario? ¿Qué medicamentos conocen ustedes que solamente se utilizan en el hospital y no en otros lugares? Lo que usted dijo ahorita, profesor, la morfina. Muy bien. Uno de ellos, la morfina, ¿no? Entonces, la morfina es de uso netamente hospitalario. ¿El proparanol? El metamisol, profesor. ¿Cuál? El metamisol. No, el metamisol yo lo puedo encontrar, por ejemplo, en establecimientos farmacéuticos, boticas, farmacias. Isopetidina. También Ramipril. ¿Cuál? El Ramipril, profesor. Ya, también solamente de uso hospitalario, ¿no? Y así vamos a encontrar también productos o medicamentos que sean netamente de uso hospitalario, ¿no? Entonces, a eso les vamos a calificar, los vamos a calificar dentro de los R16, ¿no? Y en los R17 es uso exclusivo en hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, como podrán observar ustedes, aquí podemos observar en este caso las restricciones que puedan suscitarse, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos? En el petitorio nacional, ¿no? Entonces, por ahí ustedes, obviamente la mente es muy frágil, ¿no? Es de recordarnos todo, qué será el R3, R7, entonces tal vez por ahí alguien quiera trabajar en este rubro de lo que es el tema hospitalario o salud o clínica, va a encontrar estas codificaciones, ¿no? Entonces me voy a mi petitorio y reviso, ¿no? Pues no es malo revisar, ¿no? Porque decir tal vez sí sé y al final digo otra cosa por otra y al final pues, estamos aquí
tratando con personas, tratando con la salud, ¿no? Y lo que queremos nosotros en nuestro ámbito es justamente la mejoría de nuestro paciente, ¿no? Con los tratamientos que nosotros vamos a dar correctamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan jóvenes, señoritas? Por mi parte, ninguna, profesor. ¿Alguna duda que les haya quedado? Ya, muy bien. Entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá. Para la siguiente avanzar, lo que es el sistema ya, pues, ¿no? Integrado de salud, ya, que nosotros vamos a poder conocer específicamente para nosotros poder hacer los pedidos de los medicamentos en realidad, ¿no? En este sistema nosotros vamos a poder controlar fechas de vencimiento, lotes, registro sanitario incluso, ¿no? Y esto básicamente se maneja en almacenes grandes, obviamente, porque de ahí va a distribuirse, ¿no? Entonces, solamente en almacenes grandes, ¿no? Y en algunos, ustedes lo van a poder observar, ¿no? Y van a poder conocerlo ya, pues, ¿no? Si por ahí trabajan en un centro de salud, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí, jóvenes, y que tengan muy buenas noches. Abríguense que está haciendo demasiado frío. Gracias, profesor. Profesor, no se olvide mandar la grabación. Al día siguiente la voy a enviar, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya, ya. Ujú. Sí, profesor, yo también quiero que mande la grabación porque Ya, la está señal se bien, al día iba. siguiente lo voy a enviar, no se preocupe. El jueves, Profesor, la Hasta señal el se jueves, iba, profesor, mi gracias. celular cada rato. Buenas noches, profesor, hasta el jueves. Hasta el jueves. Buenas noches. Oh.